¿Cómo están, amigos, amigas de LP Pasión por el Derecho? Mi nombre es Sandra Gutiérrez. ¿Qué va a pasar con las personas que, habiéndose dictado la orden de inmovilidad social, salen de sus casas y son multadas y son pasibles de infracciones? ¿Cómo poder apelar estas sanciones? Justamente ese es el tema del que vamos a tratar el día de hoy para hablar de este tema tan interesante, tan importante, que ha sido motivo de consulta de muchos de ustedes. Hemos contactado con un profesor a quien le agradecemos infinitamente su deferencia de aceptar esta conexión, el doctor Juan José Santibáñez, que está en la línea en este momento, a quien ya le doy la bienvenida a LP Pasión por el Derecho. Doctor Santibáñez. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los amigos de LP Pasión por el Derecho. En realidad, que sepan todos que hemos hecho esfuerzos descomunales por lograr esta transmisión y esperamos que en realidad la información que podamos compartir sea una información que les pueda servir a todos los colegas, principalmente para estructurar las defensas que pudieran generarse en razón de esta aplicación del marco normativo del Decreto Legislativo 1458 y su reglamento, como bien lo has referido. Así es, doctor. Antes de ya darle, bueno, en principio seguir invocando a las personas que se conecten a esta transmisión, que compartan, porque esta información no solamente es valiosa para usted quizás, sino también para muchos de sus amigos, amigas, familiares, conocidos. Compartan la información, no sean egoístas, siempre roten, difúndanla a través de sus muros, a través de los grupos a los que pertenecen, y vamos a, eso también es un aliciente, un incentivo para que nosotros podamos seguir organizando transmisiones como esta, que si bien, como dice el doctor, son complicadas, a veces tenemos problemas técnicos, en fin, pero siempre salen al aire con el deseo de que ustedes estén mejor informados. El doctor Santibáñez es especialista, un experto en derecho disciplinario y además tiene un currículum envidiable. Realmente me gustaría leer solamente un trocito porque no podríamos pasarnos aquí toda la transmisión leyendo su hoja de vida, ¿no? El doctor, por ejemplo, es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene el doctorado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es autor del libro Análisis Jurídico de la situación del personal de la Policía Nacional del Perú, la causal de renovación de cuadros en la PNP. De hecho, el doctor ya ha aceptado anteriormente entrevistas con LP Pasión por el Derecho y ha hablado sobre este tema también. Ustedes pueden revisar en LP, hay información del doctor Santibáñez, tanto artículos como entrevistas que él ya nos ha concedido previamente. Pero en fin, básicamente eso, el doctor Santibáñez está en la línea, está esperando para poder darles esta información que es importante, cómo apelar las sanciones de multa por incumplimiento de la cuarentena. Ese es el tema al que se va a desarrollar el día de hoy. Sin más preámbulo, doctor, tiene usted la palabra, le agradecemos nuevamente que haya accedido a esta conexión. Muchísimas gracias, Sandra. Efectivamente, en este momento la labor de nosotros como abogados es verificar y en realidad advertir que todos los principios, principalmente vinculados al derecho disciplinario y al derecho sancionador, que son dos ramas absolutamente distintas, confluyan o se configuren dentro de lo previsto en el Decreto Legislativo 1458. Antes de esto, yo quiero aclarar y quiero advertir que las decisiones que voy a vertir justamente en esta exposición son absolutamente legales. Aquí no estamos frente a una cuestión, digamos, que pudiéramos cuestionar absolutamente todos los ciudadanos. Sé que parte de nosotros, digamos, como ciudadanos, como entes administrados por el Estado, procuramos no salir de casa, procuramos cumplir todas las disposiciones y las normas y reprochamos las conductas sociales de aquellas personas que no lo hacen, porque definitivamente ponen en riesgo la salud de todos. Pero la pregunta aquí es, en realidad, el decreto legislativo 1458 y su reglamento contenido en el decreto supremo 006-2020 son normas que han sido dictadas o digamos o respetan lo que es la dogmática del derecho disciplinario, basados principalmente en el principio de tipicidad, en el principio de legalidad, en el principio de autonomía y la responsabilidad.
Y es más, y esto o la inobservancia de estos principios nos permitiría a nosotros formular justamente recursos de apelación debidamente sustentados en beneficio de aquellas personas que contraten nuestros servicios como abogados. Pues bien, tengo que advertir que el decreto legislativo 1458 y su reglamento tienen una serie de errores. Y principalmente, digamos, el error más trascendental que nosotros podríamos resaltar desde el punto de vista dogmático del derecho disciplinario es justamente el contenido en el artículo 4 de este decreto legislativo en lo que se refiere a la potestad fiscalizadora y sancionadora. ¿Qué es lo que ocurre? Y es más, esta cuestión implica necesariamente, como vuelvo a reiterar, una vulneración del principio de legalidad. El artículo 4 de este decreto legislativo establece que la Policía Nacional posee la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación y, por otro lado, también establece que la Policía Nacional ostenta la potestad sancionadora para la aplicación de multas administrativas. Lamentablemente, esta situación no es correcta, no es cierto. Y esto lo pueden advertir, señores, ustedes a través de la lectura. ¿Aló? Y esto lo pueden advertir, señores, ustedes a través de la lectura del decreto legislativo 1267. El decreto legislativo 1267 es la ley de la Policía Nacional del Perú, que también tiene su propio reglamento. Y este decreto legislativo 1267 establece en su artículo 3 cuáles son las funciones de la Policía Nacional del Perú, detallados también en el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. ¿Correcto? Dentro de este artículo 3 del título preliminar y el artículo 2 de la misma norma, establece que las funciones de la Policía Nacional del Perú son garantizar principalmente el cumplimiento de las leyes, pero en lo que respecta a la fiscalización de acciones, solamente hace referencia a la fiscalización en el cumplimiento de normas de tránsito por parte de los usuarios de infraestructura vial. En ninguna parte del reglamento, en ninguna parte de la ley del decreto legislativo 1267, ni en su reglamento, se consigna como funciones de la Policía Nacional o como potestad de la institución policial que tengan facultad para fiscalizar el cumplimiento de la legislación emitida dentro de una emergencia sanitaria y mucho menos tengan la potestad sancionadora para la aplicación de multas administrativas. Por tanto, podemos advertir que el decreto legislativo 1458, así como su reglamento contenido en el decreto supremo 006-2020, no hacen más que extralimitar lo previsto en el decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional. Ahora, podríamos nosotros, o podría, en todo caso, la policía sostener que el decreto legislativo 1458 le otorgaría esa potestad a razón de que estamos hablando de dos normas eminentemente, digamos, dos normas jurídicas de la misma categoría. Particularmente considero que no. Primero, ¿por qué? Porque el decreto legislativo 1458 en ninguna parte consigna ser una norma modificatoria del 1267. Punto número 1. Punto número 2. El artículo 4 del decreto legislativo 1458 estima como que esta potestad de emitir sanciones administrativas forma parte ya de las funciones de la policía previstas en el 1267, y eso no es correcto. Lo que pudo haber hecho el decreto legislativo 1458 es declarar que otorga a los miembros de la Policía Nacional esa facultad fiscalizadora y facultad sancionadora para estos términos o para estos temas, pero no declarar que las posee, porque no las posee. Y esto, como volvemos a reiterar, de acuerdo a la lectura que se hace del decreto legislativo 1267. Entonces, si la dogmática del derecho disciplinario, en virtud del principio de legalidad, nos establece que solo por ley pueden crearse este tipo de prerrogativas, y el decreto legislativo 1458 no las ha creado, sino por el contrario, asume de que esas existen, aquí podríamos tener un vacío que podría implicar una sustentación adecuada en un recurso de apelación que se puede interponer contra la imposición de una sanción disciplinaria o una multa
o una multa consignada en el reglamento del 1458 contenido en el Decreto Supremo 006 del 2020. Como vuelvo a reiterar, esta cuestión o esta advertencia es un hecho bastante grave, puesto que, a mi criterio, vulnera justamente el principio de legalidad previsto en la dogmática, el derecho disciplinario que todos nosotros conocemos. Al respecto, yo podría referirles que, por ejemplo, el profesor Manuel Alberto Restrepo, cuando habla justamente en su libro El Derecho Administrativo Sancionador, sostiene perfectamente que el principio de legalidad no solamente implica que la infracción se encuentre prevista expresamente en la ley, sino que lógicamente que las facultades de sanción que se otorgan tengan que estar o tengan que ser concedidas de acuerdo al marco jurídico vigente. Por eso es que cuando nos habla del principio de legalidad, sostiene que este pues comporta una triple exigencia. Una triple exigencia, ¿por qué? Porque refiere que el señalamiento de la sanción que se hace directamente por parte del legislador y a quien le corresponda crear, modificar, suprimir tipos administrativos, tiene que estar expresamente previsto en la norma. Tiene que ser un señalamiento previo a la comisión justamente del ilícito disciplinario y por otro lado, que la sanción no solamente sea determinada, sino también sea determinable. Obviamente, esto no impide que el legislador diseñe mecanismos que permitan justamente el señalamiento de sanciones, pero tiene que ser absolutamente claro. Vuelvo a reiterar, cuando uno advierte el artículo 4 referido a la potestad fiscalizadora y sancionadora, no es que otorgue facultades, porque no es un apartado de otorgamiento, sino lo que es un apartado que erróneamente reconoce una potestad, que es una facultad fiscalizadora en cumplimiento de la legislación, que no la tiene la policía, puesto que solamente esa facultad de fiscalización lo tiene para cuestiones de valoración de multas de tránsito, conforme lo establece el artículo 2 del Decreto Legislativo 1267, y por otro lado, reconoce a la policía una potestad sancionadora en aplicación de multas administrativas que tampoco las tiene, porque la ley de la policía no lo consigna. Entonces, aquí, amparados justamente, vuelvo a reiterar, en el principio de legalidad, las resoluciones, o mejor dicho, las multas que se impongan al amparo del Decreto Legislativo 1458 y el Decreto Supremo 006-2020 pueden ser impugnables en virtud de la vulneración del principio de legalidad previsto justamente en la dogmática del derecho disciplinario igualmente reconocido en el Decreto Supremo 004-2019 JUS, que es el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta, Sandra, al respecto. Algo también que hay que advertir en este tema, justamente porque he recibido yo varias consultas y nos dicen, bueno, ¿dónde yo, en todo caso, una vez notificado, puedo formular el recurso de apelación? Cabe referir al respecto que el reglamento establece claramente que la interposición del recurso de apelación va a suspender los efectos jurídicos de la multa que es impuesta. Este plazo para apelar no debe vencer de 5 días, y adicionalmente señala que el recurso de apelación tiene que ser presentado en la oficina de la región policial, en este caso la jefatura de la División Territorial de la Región Policial Lima, que se encuentra, para los amigos que no lo sepan, en la Avenida España, más conocido como la 7ª Región Policial. Sandra, no sé si tengas alguna pregunta al respecto. Doctor, en realidad lo que quisiera es hacerle llegar algunas consultas que no son pocas, en verdad son bastantes, a la caja de comentarios. Las personas nos están escribiendo y nos están haciendo algunas preguntas que se las traslado. Sí, correcto. Nos dice, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué tiempo se tiene para impugnar dicha multa? Correcto. El artículo, muy bien, Alejandro, un saludo especial. El artículo 14 del reglamento contenido en el Decreto Supremo 006 del 2020 señala que el plazo para impugnar la multa es de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo. Y debiendo justamente presentarse, en este caso, ante la oficina
de la inspectoría, ¿no? De la oficina de la región policial. Listo, doctor. El Acá artículo 16, es el artículo 16 del decreto sobre el reglamento. El artículo 14 está referido al pago. El pago igual, o sea, lo que pasa es que tú tienes dos opciones, o pagas o apelas. Si pagas lo haces en el plazo de 5 días en el Banco de la Nación, y si apelas lo haces también en el plazo de 5 días, pero lo haces ante la región policial, donde se impuso la sanción, que en este caso es la Jefatura de División Territorial de la región policial. En el caso de Lima, es la 7ª región policial, que es en la Avenida España. Ok, doctor. Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver, pero vamos a ver, se la planteo igual. Leonela Inés nos pregunta, buenas tardes, soy el Callao. ¿Cómo se puede proceder si una persona sacó pase para transitar con mi DNI y ahora yo no puedo sacar para poder ir a laborar? Correcto, a ver. Para empezar, quiero referirle a nuestra amiga, por si acaso, si es que le impusieran alguna multa, en el caso de ella no es la región policial Lima, sino será la región policial Callao. Correcto. A ver, en el caso de una persona que sacó justamente un pase con su DNI, ella tendría que hacer la denuncia policial en la comisaría pertinente, porque recuerden que como se ha previsto, cualquier dato consignado en la solicitud para que se le otorgue un pase especial estará considerado como delito. Entonces, ella lo que tendrá que hacer será recurrir a la comisaría del sector y denunciar este hecho, y que esta irregularidad no le permite a ella obtener su pase de tránsito. Perfecto, doctor. Giancarlos RH nos pregunta, buenas tardes, ¿en cuánto tiempo prescriben las multas por cuarentena? A ver, lo que sucede es que aquí justamente tenemos que saludar, aquí no han referido absolutamente nada del tema de la prescripción, y siendo así, nos tenemos que remitir a la prescripción prevista en la ley 27444, que es la norma justamente general, ¿no? En ese caso tendremos que analizar, dependiendo justamente de cada una de las infracciones, puesto que la norma, vuelvo a referir, no ha hecho referencia ni a la prescripción ni a la caducidad. Doctor, William Mosqueira Guillén nos dice, ¿qué pasa si me ponen la multa pero la región policial está a 2 días de viaje, pero con todo esto no se puede viajar? A ver, correcto, a ver. Si es que le han impuesto la multa, y no puede justamente trasladarse, lo que nosotros recomendaríamos sería dejar constancia de este hecho en la comisaría del sector, y en todo caso tratar de interponer el recurso de apelación a través de la mesa de partes de la comisaría. Si bien es cierto, la norma establece que tiene que interponerse en la región policial, pero si hay la imposibilidad, tratar de dejar constancia y tratar de interponerlo en la comisaría, dejando constancia de esta situación. ¿Por qué? Porque recordemos que la norma general, que es la ley 27444, establece que en el supuesto que un documento sea ingresado en por una dependencia que no corresponda, esa dependencia tiene la obligación, de virtud del principio de celeridad y del principio de impulso de oficio, remitirlo o conducirlo por la vía pertinente. Habiendo este impedimento, lógicamente, que es un impedimento físico, yo lo que recomendaría sería ingresarlo por la comisaría del sector, dejando constancia que no puede dirigirse a la región ante la imposibilidad del tránsito. Doctor, dice, un colega nos pregunta, ¿necesito de un abogado para apelar la multa? A ver, lo que sucede es que en realidad resulta conveniente o resultaría conveniente contar con un abogado para apelar la multa, porque lógicamente los que tenemos formación jurídica vamos a saber perfectamente cómo sustentar justamente esta infracción, con fundamentos de hecho y derecho que van a permitir advertir que la infracción no está bien impuesta. Por ejemplo, lo que yo les acabo de referir, el principio de legalidad es un principio previsto justamente en la ley 27444, reconocido por la dogmática del derecho disciplinario, y en este caso nosotros consideramos que el principio de legalidad se ha vulnerado porque el artículo 2 del decreto legislativo 1267, que establece las funciones del personal policial, no ha establecido como funciones la de fiscalización y la de sanción. No es, lo recomendable en este caso es que siempre recurra a un abogado, porque el abogado es la persona que le va a usted a otorgar justamente la posibilidad
de suscribirlo. Adicionalmente a eso, recordemos que la 27444, la norma, establece que los recursos impugnatorios previstos en esta disposición, que es general, tienen que estar acompañadas con la firma de un letrado. Listo, doctor. Gracias por la respuesta. Luis Casanova Reynoso nos pregunta, ¿inicialmente emitirán una papeleta de infracción, por decir, y luego la resolución de multa? No entiende muy bien cómo es el orden de los documentos. Perdón, no te escuché bien la interrogante. ¿Me podrías repetir? Nos pregunta el colega Luis Casanova, ¿inicialmente emitirán una papeleta de infracción y luego la resolución de multa? No, a ver, te comento Luis, lo que establece justamente el procedimiento es que la imposición de la multa, primero, el policía interviene, ¿correcto? Una vez que el policía interviene, lo que debe hacer el policía es identificar a la persona, y una vez identificada, ya sea con su DNI, con su carnet, con su pasaporte, en ese acto el efectivo policial debe proceder a levantar el acta de infracción e interponer la sanción. Significa que levantan un acta de intervención y en ese momento impone la sanción a través de un formato que está aprobado también en el reglamento. Debo advertir que el reglamento que está publicado en el peruano, ahí también consigna no solamente las infracciones, sino también lo que consigna es el acta, o sea, es decir, los requisitos que debe cumplir en este caso el acta de infracción y sanción. Es como un acta de tránsito, donde ponen tu nombre y apellido, tu DNI, tu nacionalidad, estado civil, edad, ocupación, provincia, lugar de intervención, y posteriormente abajo de esa acta está el cuadro, y en donde marca con una X cuál es la presunta infracción. Entonces, todo eso es en un solo acto. Y una vez desarrollado esto, le pide a la persona que es intervenida que deje constancia con su firma. Si la persona se niega a firmar, el policía debe dejar constancia de eso e igual entregarle un ejemplar del acta de infracción y sanción al infractor. ¿Para qué? Para los fines que considere pertinentes, ya sea el pago de la multa, que es dentro del plazo de 5 días en el Banco de la Nación, o la interposición de su recurso de apelación, que igual es en el caso de 5 días desde o contados de la notificación. Doctor, Erika Gomero nos pregunta, ¿podría entenderse que la policía carece de competencia para imponer la sanción? Sí, Erika, para mí sí. Y como vuelvo a referirte, ¿por qué? Porque si ustedes leen el artículo 4 del Decreto Legislativo 1468, este artículo 4 no otorga facultades, sino lo que hace es reconocer facultades de la policía asumiendo que las tiene. No obstante, si uno lee el Decreto Legislativo 1267, que es la ley de la policía, el artículo 2 del título preliminar y el artículo 2 de la parte general, puede advertir que dentro de las funciones de la Policía Nacional no está la función de fiscalización administrativa, sino solamente está la función de fiscalizar el cumplimiento de normas de tránsito, pero con respecto a los usuarios de la infraestructura vial, más no el tema de la sanción de multas administrativas. La 1468, vuelvo a reiterar, el decreto legislativo no otorga facultades, porque en todo caso lo que tuvo que hacer el decreto legislativo 1468 es o modificar el decreto legislativo 1267 o ampliar las funciones previstas en el artículo 2 del título primero, pero no lo hizo. Lo que hace es asumir que estas funciones están de por sí en la ley y por tanto, a mi criterio, sí vulnera el principio de legalidad previsto justamente en la norma general, en este caso en el TUO de la ley 27444, ¿no? Doctor, nos pregunta que hay un colega que nos pide que precise nuevamente cuál es el plazo cuál sería el plazo de prescripción de esta multa. Perdóname. Sí, doctor, le decía que hay algunos colegas que están pidiendo que precise por favor nuevamente cuál sería el plazo de prescripción de esta multa. Correcto, lo que sucede es que, te vuelvo a repetir, lo que sucede es que la norma no establece justamente un plazo de prescripción para las sanciones previstas, en el decreto legislativo. Y en todo caso, tendríamos que someternos o tendríamos que irnos a lo que previene la ley 27444.
Y la ley 27444 dice que la potestad sancionadora de la administración prescribe a los 4 años de computados a partir de la comisión de la conducta infractora, y por tanto ese sería ese plazo, porque el decreto legislativo no establece ningún plazo, ni de prescripción ni de caducidad. Gracias por esa respuesta. Ya saben nuestros amigos seguidores que no hay ni plazo de prescripción o de caducidad y habría que aplicar norma supletoria del orden jurídico. Doctor, mire, le comento, hay muchas personas que nos escriben por el inbox y nos dicen ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando de este tema, que estemos bogando por gente que es irresponsable, que ha sido negligente y que ha salido durante este periodo de cuarentena? Sin embargo, hay muchas personas creo que nosotros hicimos una aclaración desde un principio, desde el momento que iniciamos esta transmisión. Aquí creo que todos los que estamos involucrados definitivamente sabemos que puede existir un cuestionamiento moral y definitivamente debería emitirse algún mecanismo de sanción para aquellas personas que vulneran justamente el tema de la cuarentena. Pero si nosotros vamos a exigir que esta sanción se aplique y que sobre todo sea exigible, tenemos que procurar que el marco jurídico sobre el cual se aplique sea un marco jurídico que no esté sujeto a nulidades o a cuestionamientos posteriores, sobre todo por parte del Poder Judicial. Nuestra labor como abogados es opinar y procurar contar con un marco jurídico eficiente y legal, y que los principios del debido procedimiento no se vulneren, porque al vulnerarse el principio del debido procedimiento, de nada va a servir que se impongan 1000 multas, y que luego estas tengan que ser anuladas por el Poder Judicial. Es más, te comento, Sandra, particularmente yo considero, ya desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista como ciudadano, que aquella persona que está en este momento vulnerando la cuarentena, probablemente este tipo de multas no le signifiquen o no le representen mayor riesgo. En otros países, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se ha hecho? Como se está justamente vinculando el tema de la vulneración del periodo de la sanidad o del periodo de cuarentena con la presunta comisión de un delito, que es poner en riesgo de otras personas el tema de la salud, lo que se están haciendo es tomar penas efectivas de 1 mes, 2 meses, incluso si quieres irte a un ámbito radical, Rusia tiene 5 años, o sea, como dijeron en Rusia, o sea, tienes 2 opciones, o te quedas en tu casa o te vas a la cárcel 5 años. Lógicamente que ese, como vuelvo a repetir, ya es el extremo, pero creo que no necesariamente a las personas el tema de la imposición de una sanción les va a significar, digamos, o van a ellos pretender asumir un riesgo que al final lo van a considerar. Pero vuelvo a reiterar, aquí no estamos para sostener que hay que defender a las personas que salen. No, yo creo que las personas que salen y no respetan la cuarentena, dependiendo lógicamente de cada caso en concreto, es una conducta reprochable. Aquí lo que estamos es haciendo un análisis jurídico del marco jurídico dictado para estas sanciones y haciendo un análisis eminentemente técnico. Y de nada sirve que nos propugnen una norma o una ley si es que al final esa disposición va a tener que ser declarada nula en el Poder Judicial por vulneración de los derechos fundamentales. Ese es el tema. Perfecto, doctor, ha quedado muy claro. Justo eso es lo que quería también indicarle a nuestros seguidores, y ese es el fin justamente de esta transmisión. Otra persona nos describe: entonces ningún policía podría imponerme la multa por vulnerar el principio de legalidad. A ver, lo que sucede es que la multa va a ser impuesta. El tema es que puede cuestionarse a través del recurso de apelación, porque, como vuelvo a reiterar, considero particularmente que el decreto legislativo 1458 está mal dictado. El decreto legislativo 1458 tiene un vacío, y el vacío, vuelvo a reiterar, es que reconoce una función policial como si ésta existiera en la ley cuando no existe. Es como por ejemplo, imaginemos que, y se los voy a poner en un ejemplo sencillo, hoy por hoy para enseñar en una universidad necesitas tener el título de maestría, ¿es correcto? Entonces, el hecho, por ejemplo, que salga una norma en el que diga todos aquellos que han estudiado la maestría pueden dictar, la norma estaría necesariamente suponiendo que todo el que ha estudiado la maestría la ha concluido y tiene digamos esa categoría, y eso no es así. Lo que ha debido hacer el decreto legislativo 1458, vuelvo a repetir, es o modificar la 1267
o sin modificarla, ampliar la 1267, ¿correcto? Pero no asumir que están dentro de las funciones del personal policial la función de fiscalización y la función de imposición de sanciones administrativas cuando la norma no lo señala ni les otorga esas prerrogativas. Perfecto, doctor. Nos ha quedado clarísimo su explicación. Llegan algunas consultas más, sin embargo, ya sobre las respuestas que usted ya ha dado. Por lo tanto, les invocamos también a las personas que quizás recién se están conectando a esta transmisión, que puedan, este vídeo va a quedar grabado, por lo tanto, que ustedes van a poder revisar lo que ha explicado el profesor Santibáñez, van a poder verlo nuevamente, van a poder compartirlo también porque lo vamos a dejar en nuestras redes sociales y también les informamos que desde ahora también tenemos una cuenta en Spotify, también nos pueden seguir allí porque todas las transmisiones que hacemos las vamos a subir a esa cuenta para que ustedes nos puedan ver o escuchar desde donde se encuentren. Doctor, hay una consulta que nos hace llegar también, a ver, el colega Jorge Liderman dice, a ver, es un comentario largo. Con el respeto que se merece el colega, si dice su disertación está en favor del Estado y es más, evidencia que se estaría defendiendo a personas irresponsables. Bueno, creo que Sí, creo que ya sí. aclaramos eso. Yo no estoy haciendo una valoración social ni una valoración moral. Vuelvo a repetir, como ciudadano yo también reprocho el tema. Aquí lo que estamos haciendo es una valoración objetiva y legal. Si el colega va a hacer su valoración objetiva y legal, bienvenido, escuchemos su comentario. El tema morales no estamos tratándolo, ¿no? Que ya quedó claro en ese aspecto, sí, ya le contestamos al colega también. Sí, correcto. Listo, doctor. Simplemente agradecerle nuevamente la deferencia, el tiempo que nos ha brindado en esta transmisión. Les agradezco a ustedes también, muchísimas gracias, y como vuelvo a reiterar, definitivamente lo ideal es que nadie salga de su casa y que se puedan adoptar otro tipo de medidas de sanción. Vuelvo a sostener, no somos ajenos a que las medidas puedan dictarse, a que las medidas se hagan efectivas, pero sí debemos procurar o debemos solicitar al Estado que dicte las medidas adecuadas o la legislación adecuada para que nuestra policía pueda tener el soporte legal para dictar esas medidas. Porque lo penoso, estimada Sandra, ¿qué cosa es? Lo penoso es que la policía imponga una infracción y luego termine con una denuncia por abuso de autoridad porque la ley no le faculta en virtud del principio de legalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este tipo de conversaciones o este tipo de comentarios no tienen ninguna intención de lograr, digamos, la impunidad de aquellas personas que no han salido, sino simplemente advertir como comunidad jurídica al Estado y referirle, oye, tu norma está mal dictada, mejórala, díctala, públicala en el peruano y de tal manera que a partir de la fecha todas las infracciones sean exigibles y sean válidas. Esa es nuestra función, creo, como abogados y como ciudadanos. Muchas gracias nuevamente. Hay varias personas que se conectan, pero ya son comentarios de saludos, de agradecimiento, de personas que valoran el trabajo que hacemos desde LP y que por supuesto también le agradecen a usted que se haya tomado el tiempo para contestar sus consultas. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes más bien, ¿no? Y me encuentro a su disposición para cualquier otra cuestión adicional. Doctor, seguramente van a seguir emitiéndose normas de carácter administrativo, disciplinario, y también lo invocamos a que cuando sea así, cuando se publiquen nuevas normas, poder analizarlas, invitarlo nuevamente a que forme parte de este espacio. Correcto, muchísimas gracias a ustedes.